Buen día, mi nombre es Omar Montilva, soy estudiante de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Les voy a presentar la energía hidroeléctrica desde el punto de vista de las mini centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas son complejos que permiten el aprovechamiento de las fuentes hídricas para la producción de energía eléctrica, es decir, transforman la energía cinética del agua en energía eléctrica. Existen diversos tipos de centrales hidroeléctricas, pero en esta presentación solamente hablaremos de las mini centrales hidroeléctricas, es decir, centrales hidroeléctricas de menor escala. Estas pueden generar desde 1 hasta 100 kilovatios. Sin embargo, algunos autores utilizan como criterio para la máxima capacidad de las mini centrales hidroeléctricas el límite mínimo de generación establecido por la Comisión Europea o aceptado por la Comisión Europea para centrales hidroeléctricas convencionales. Este límite es de 10 megavatios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para la Comisión Europea cualquier central hidroeléctrica que genere menos de 10 megavatios es considerada una mini central hidroeléctrica. Ahora veamos lo que son las mini centrales hidroeléctricas. Debemos saber que la energía hidroeléctrica es un tipo de energía renovable que utiliza agua para generar energía eléctrica. Esto se hace a través de un complejo llamado central hidroeléctrica. Esta está diseñada para permitir el paso de agua desde un volumen, desde una cota superior hasta una cota inferior. Esto se traduce como una pérdida de energía potencial. Esta energía se convierte primero en energía mecánica, permitiendo o dirigiendo el paso de agua hacia la turbina y luego en energía eléctrica por medio de un generador eléctrico que está conectado a la turbina. Las mini centrales hidroeléctricas son aquellos complejos a menor escala que aprovechan pequeñas fuentes hídricas como ríos, riachuelos, pozos, ríos subterráneos. Y bueno, estas pueden ser utilizadas de manera doméstica o para pequeñas empresas, y allí que se clasifiquen según la potencia que generan en microcentrales, minicentrales y pequeñas centrales. Las microcentrales hidroeléctricas son aquellas que van desde 1 hasta 50 kilovatios. Por lo general son de uso doméstico o de pequeñas comunidades. Suelen estar aisladas del sistema eléctrico o integradas a pequeñas redes comunitarias. Las mini centrales hidroeléctricas van desde 50 hasta 500 kilovatios. Estas centrales suelen estar aisladas del sistema eléctrico. Se utilizan en comunidades o pequeñas empresas y en caso de que estén colgadas al sistema eléctrico o integradas al sistema eléctrico se utilizan más que todo como estaciones de recuperación de carga en líneas de gran extensión. Las pequeñas centrales hidroeléctricas van desde 500 hasta 10.000 kilovatios. Pueden usarse en empresas y para suministrarle directamente carga al sistema eléctrico. Veamos una pequeña o breve reseña histórica de las mini centrales hidroeléctricas. Bueno, debemos saber que actualmente las primeras centrales hidroeléctricas del mundo pueden ser consideradas como mini centrales hidroeléctricas. La primera central hidroeléctrica se construyó en 1880 en esta ciudad de Gran Bretaña. Podemos ver una imagen de esta mini central. En Venezuela, la primera central hidroeléctrica fue construida en el río Guaire por la zona del Encantado. Empezó a construirse en 1895 y se inauguró el 8 de agosto de 1897. Fue construido por el ingeniero venezolano Ricardo Zuluaga, fundador de la empresa La Electricidad de Caracas, con tan solo 28 años de edad. Esta empresa generaba 450 kilovatios. Fue la primera del país y la segunda de América, lo que consagró a Ricardo Zuluaga como uno de los pioneros de la electricidad en el mundo. Veamos la importancia de las mini centrales hidroeléctricas. Bueno, la disponibilidad de la energía ha sido esencial para la humanidad desde siempre. La humanidad cada vez demanda más recursos energéticos para cubrir sus necesidades de consumo y bienestar. Las energías renovables que provienen de fuentes hídricas como el sol, de fuentes renovables como el sol, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, son una pieza fundamental para la construcción de un sistema de desarrollo sostenible, debido a que el actual sistema energético a nivel mundial está basado en la generación de energía a partir de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón mineral, el gas. La generación de energía a partir de esta materia está siendo ampliamente replanteada por varias razones. Son recursos limitados que se encuentran en puntos concretos del planeta. Su uso a gran escala está provocando graves daños al medio ambiente y daños a la salud de los seres humanos y está privando a las generaciones futuras de este recurso. Es por esto que las actuales políticas nacionales, acuerdos y tratados internacionales incluyen como objetivo prioritario el desarrollo sostenible que no comprometa los recursos naturales de estas futuras generaciones, donde la energía hidroeléctrica juega un papel muy importante, ya que a pesar de que tiene un grado de contaminación ambiental o un fuerte impacto ambiental donde se encuentran sus instalaciones,
es considerada una energía renovable y limpia. La energía hidroeléctrica no emite gases de efecto invernadero, por lo que pues es considerada una energía renovable y limpia. Ahora, la importancia de las minicentrales hidroeléctricas va más que todo a que las centrales hidroeléctricas convencionales utilizan o necesitan para su funcionamiento una gran cantidad de agua, como podemos ver en estos ejemplos. En el ejemplo del medio tenemos la represa del Guri y tenemos la estación de generación Uribante-Caparo, la represa de Pregonero. Vemos que utilizan una gran cantidad de agua para su funcionamiento o necesitan esta gran cantidad de agua. El problema radica en que la mayoría de los países no tienen este recurso a esta gran escala. Sin embargo, las distribuciones hídricas a nivel mundial de pequeñas fuentes hídricas, valga la redundancia, son mayores, tienen una mayor densidad. Ejemplo de esto lo vemos en nuestro país. Vemos que la distribución de fuentes hídricas en Venezuela es bastante constante a nivel nacional, por lo que todas estas fuentes hídricas pueden ser aprovechadas en mayor o en menor medida. Sin embargo, vemos que las centrales hidroeléctricas en el país, estas que están resaltadas en azul, están en zonas muy localizadas de nuestro país. En cambio, si tuviéramos minicentrales hidroeléctricas en los diferentes puntos del país que se pueden construir debido a los recursos hídricos que tenemos, prácticamente se pudiera garantizar el suministro eléctrico por parte de generación hidroeléctrica, de mini centrales hidroeléctricas en nuestro país. Lo mismo se repite en la mayoría de los países latinoamericanos, países europeos, etcétera, que cuentan con un suficiente recurso hídrico, una suficiente y densa distribución hídrica para generar este recurso. Entonces, pues básicamente las mini centrales hidroeléctricas pueden sustituir la contaminación o la energía generada por parte de termoeléctricas que contaminan y que dañan el medio ambiente. Ahí radica la importancia de las mini centrales hidroeléctricas. Ahora veamos los componentes de las mini centrales hidroeléctricas. Bueno, los componentes de las minicentrales hidroeléctricas y en general de las centrales hidroeléctricas dependen de su configuración. Sin embargo, la mayoría de ellas poseen los mismos componentes. Es por esto que se mencionan los componentes generales de las mini centrales hidroeléctricas. Comenzamos con el azud y presas. Estos son aquellos que provocan una obstrucción del cauce del río. Los azud son un muro transversal de poca altura que provoca un remanso del agua sin producir una elevación notable del nivel. Su objetivo es desviar parte del caudal hacia la toma de agua. Las presas, en cambio, son también obstáculos que provocan una obstrucción del cauce de los ríos, pero generan una gran elevación. Pueden estar construidos de cemento, los azud están construidos de cemento o de tierra, mientras que las presas generalmente están construidas de cemento y con formas que distribuyen la fuerza que provoca el agua en ellas. Ok, bueno, un elemento primordial de los azud y presas son los aliviaderos. Los aliviaderos están presentes en todas las centrales hidroeléctricas de cualquier tipo. Son dispositivos que permiten el paso de agua desde el embalse hasta el cauce del río, es decir, pasa directamente del embalse al cauce del río. Estos son bastante importantes porque podrían evitar los daños que provocan los aumentos de caudal inesperados debido a lluvias repentinas, a deshielos, etc. Y no permiten que ese aumento de caudal pasen por los componentes de la central hidroeléctrica, específicamente por el edificio de la central, ya que pueden ocasionar graves daños. Entonces los aliviaderos son aquellos instrumentos de desvío de exceso de agua que no necesita la central hidroeléctrica para funcionar. La toma de agua es la estructura que desvía parte del agua del embalse hacia las conducciones, específicamente hacia la cámara de carga. La toma de agua debe ser diseñada de tal manera que minimice las pérdidas y debe tener una rejilla filtradora que evite que objetos sólidos entren en la planta. Las conducciones son aquellas canales, túneles y tuberías que están presentes dentro de la central. Podemos citar la conducción que va de la toma de agua hasta la cámara de carga, que por lo general se hace en canales, y la conducción que va desde la cámara de carga hasta el edificio de la central, que por lo general se hace en tuberías. La cámara de carga es el depósito localizado al final del canal. En algunos casos se utiliza como depósito final de regulación, es decir, permite un caudal constante o permite que la central
en específico la turbina, sea provista de un caudal constante durante su funcionamiento. La tubería forzada es la encargada de llevar el agua desde la cámara de carga hasta la turbina. Esta tubería debe ser diseñada de tal manera que resista las presiones a las que es sometida y las fuertes presiones a las que se somete durante paradas bruscas de la central. Esto debido a los golpes de ariete que provocan las mismas. El equipamiento eléctrico es el encargado de brindar el suministro eléctrico directamente a los hogares o de enviar el suministro eléctrico de la central a su punto final, a su consumidor. El edificio de la central es donde se encuentra todo el equipamiento electromecánico que se encarga de la producción y control de la electricidad. Y el canal de descarga, por último, pero no menos importante, es el que se encarga de evacuar el agua ya turbinada de la central hacia el cauce del río más cercano, bien sea del cual ha sido extraída el agua o a otro que esté más cercano. Ahora, veamos que dentro del edificio de la central hidroeléctrica encontramos los equipos electromecánicos. Estos equipos electromecánicos son las turbinas, las bancadas, los generadores, los alternadores, los cuadros eléctricos, las centrales de control. Dentro de ellas podemos destacar las turbinas en específico las turbinas hidráulicas. La turbina es el elemento clave de la minicentral. Aprovecha la energía cinética y potencial que contiene el agua y transformándola en un movimiento de rotación que es transferido mediante un eje al generador que produce la energía eléctrica cuyo es el objetivo de la central hidroeléctrica. Las turbinas hidráulicas se clasifican en dos grupos: turbinas de acción y turbinas de reacción. Las turbinas de acción son aquellas que aprovechan únicamente la velocidad del flujo del agua para hacerla girar. Es el tipo comúnmente más utilizado en las minicentrales hidroeléctricas. Dentro de ellas destaca la turbina Pelton y la turbina de flujo cruzado. La turbina Pelton se emplea en saltos elevados que contienen poco caudal. Está formada por un rodete y unos álabes con forma de cuenco, los cuales están diseñados para aprovechar al máximo el flujo de agua que proviene de los inyectores, ya que su diseño permite que este flujo de agua incida en ellos de manera perpendicular, generando un torque máximo sobre la misma turbina. Estas turbinas son bastante utilizadas en las minicentrales debido a que presentan un rendimiento superior al 90% con la mayoría de los caudales de equipamiento. El rendimiento, recordemos que se refiere a la cantidad de energía la cantidad de energía que se aprovecha en base a la disponible. Vemos que para caudales de equipamiento mayores del 10%, ya la turbina Pelton tiene un rendimiento superior al 70%, y a partir de un 30% ya es mayor que el 90%, por lo cual es una de las turbinas más eficientes que existen. Continuamos con la turbina de flujo cruzado. La turbina de flujo cruzado, también conocida como de doble impulsión, está constituida por un inyector rectangular, el cual está provisto de un árabe o un dispositivo que orienta el paso del agua hacia el rodete, el cual tiene palas o álabes que se encargan de extraer o transformar la energía hídrica en energía mecánica. Se llaman de doble impulso o de doble impulsión porque el agua es aprovechada en este tipo de turbina de dos maneras: en la parte superior y en la parte inferior, incidiendo en ellas, bien sea de manera perpendicular o con un ángulo que permita el aprovechamiento o la maximización del torque que se produce en ellas. Estas turbinas son comúnmente utilizadas porque no dependen tanto de la caída o de los saltos de agua. Vemos que puede ser instalada de 1 hasta 200 metros, una variabilidad bastante grande, y puede utilizar diferentes tipos de caudales. De hecho, vemos que su rendimiento permanece prácticamente constante después del 20%, presentando un rendimiento menor del 85%. Son turbinas bastante eficientes y tienen esa ventaja, por eso son comúnmente utilizadas en las mini centrales hidroeléctricas. Ahora veamos lo que son las turbinas de reacción. Este tipo de turbinas cuenta con un diseño de rotor que permite aprovechar la presión del agua en su entrada para convertirla en energía cinética. Esto hace el agua salir, que cuando el agua sale de la turbina tenga una presión menor incluso que la atmosférica. Dentro de estos tipos de turbinas, los más utilizados en las mini centrales hidroeléctricas son las turbinas Francis y las turbinas de hélice. La turbina Francis se adapta muy bien a todo tipo de saltos y caudales y cuenta con un rango de utilización relativamente grande. Se caracteriza por recibir un flujo de agua en dirección radial y expulsarlo en dirección axial.
el rendimiento de estas turbinas es superior al 90%. De hecho, si vemos la gráfica, vemos que es superior al 90%, pero con caudales de equipamiento ideales, mayores del 70-80%. El funcionamiento de este tipo de turbinas de verdad que es muy interesante. El agua entra primero por la cámara de entrada, que es la que se encarga de permitir el flujo de agua, y llega al armazón, que tiene forma de caparazón. Tiene esta forma porque esta forma evita las pérdidas de carga excesivas y los torbellinos que se forman en las tuberías normales. Además, esto tiene unas álabes móviles que orientan el agua hacia el rodete. Estos álabes son los que se encargan de transformar la energía de presión en energía cinética y enviarla directamente hacia el rodete, el cual se encarga de transformar esa energía cinética en energía mecánica, la cual es aprovechada por el generador. Vemos en la imagen de la derecha una turbina Francis real. Vemos que pues, su construcción es bastante compleja y bueno, de verdad que es muy interesante y muy óptima para ciertos tipos de configuraciones de microcentrales hidroeléctricas. Continuamos con las turbinas de hélice, la convencional, la Kaplan y la Kaplan, perdón. Las instalaciones con turbina de hélice se componen básicamente de una cámara de entrada, un distribuidor fijo, un rodete con 4 o 5 palas fijas en forma de hélice de barco, como lo podemos ver en esta imagen, y un tubo de aspiración. Vemos que de todas las turbinas, las que tiene más probabilidad de ser utilizada en las mini centrales hidroeléctricas es la Kaplan, debido a que tiene un rendimiento mayor con menos caudales de equipamiento, por lo que la hace ideal para algunas aplicaciones en mini centrales hidroeléctricas. Aquí podemos ver que las comúnmente utilizadas son la Kaplan, la Francis, la Pelton, y también se usa la turbina de flujo cruzado. La turbina Kaplan se emplea en saltos pequeños y caudales variables. La turbina Francis saltos más elevados y en variaciones del caudal moderadas, y la turbina Pelton en grandes saltos, independientes de la variación del caudal. El corazón de las mini centrales hidroeléctricas viene siendo el generador o los generadores. Es la máquina que transforma la energía mecánica de rotación de la turbina en energía eléctrica. El generador basa su funcionamiento en la inducción electromagnética. El principio de funcionamiento se basa en la ley de Faraday, mediante la cual cuando un conductor se mueve en un campo magnético se produce una corriente eléctrica a través de él. Vemos en la imagen algún tipo de generador que es utilizado en las mini centrales hidroeléctricas, específicamente en las microcentrales hidroeléctricas por su tamaño. A continuación vamos a ver los tipos de mini centrales hidroeléctricas. Bueno, las centrales hidroeléctricas y dentro de ellas las mini centrales hidroeléctricas están muy condicionadas por las peculiaridades y características que presenten el lugar donde vayan a ser ubicadas. Cuando se va a poner en marcha una de estas instalaciones, hay que tener en cuenta la topografía del terreno, porque va a influir tanto en la obra civil, es decir, la construcción de la central hidroeléctrica, como en la maquinaria a ser usada según las condiciones hidroeléctricas que se encuentren en la zona. Es por esto que las centrales hidroeléctricas, y en específico las mini centrales hidroeléctricas, vienen básicamente en dos configuraciones: las centrales de agua fluyente y las centrales de pie de presa. Las centrales de agua fluyente captan una parte del caudal del río y los trasladan hacia la central. Una vez utilizado, se devuelve el río. Es decir, es aquel aprovechamiento en el que se desvía parte del río mediante una toma o a través de canales de conducción y se lleva hasta la central donde será turbinada. Entre las características de este tipo de central tenemos: el edificio de la central se encuentra alejado del cauce del río, con la finalidad de generar un salto de agua considerable. Dependen directamente de la hidrología, ya que no tienen la capacidad de regulación del caudal turbinado. Estas centrales cuentan con un salto útil prácticamente constante. La potencia depende directamente del caudal que pasa por el río. De allí que para este tipo de mini centrales hidroeléctricas se recomienda instalar turbinas Francis, Pelton y de flujo cruzado, ya que estas pueden aprovechar de manera más eficiente los saltos de agua, y como los caudales son bastante variables, se recomiendan turbinas que basen su funcionamiento en la velocidad del fluido, o que sean bastante independientes, o mejor dicho, que su rendimiento sea bastante independiente de la variación del caudal de equipamiento. Es por esto que estos tres tipos de turbinas son los que se utilizan comúnmente en estas mini centrales hidroeléctricas. La otra es la central de pie de presa. La central de pie de presa
Se sitúa debajo de los embalses destinados a usos hidroeléctricos o a otros usos, aprovechando el desnivel creado por la propia presa. Entre las características que encontramos tenemos que el edificio de la mini central está situado aguas abajo del embalse, cuenta con la capacidad de regulación del caudal de salida, la cual será turbinada en momentos que se precise. Esto es más que todo referido a las horas picos, es decir, se requiere más caudal en las horas pico. La toma de agua de la central se encuentra en la denominada zona útil, que contiene el total del agua que puede ser turbinada. Se encuentra un poco más arriba del fondo de la presa, debido a que en el fondo de la presa se utiliza más que todo como, vamos a decirlo de alguna manera, una estructura de desarenización, es decir, que la arena se vaya al fondo y no se vaya por la tubería. Bueno, otra característica es que se pueden aprovechar los embalses destinados a otros usos, como embalses de riego o abastecimiento de agua en poblaciones para las mismas centrales hidroeléctricas. Para este tipo de mini central hidroeléctrica es muy acertado utilizar turbinas Francis y Kaplan, debido a que, bueno, aprovechan la presión del agua que se obtiene en las presas y que, aparte de eso, con las presas se puede garantizar un caudal de equipamiento óptimo. Y en este tipo de turbinas, esos caudales de equipamiento son los que presentan el mayor rendimiento. Ahora, veamos el uso doméstico de las mini centrales hidroeléctricas. Bueno, el uso doméstico, bueno, son centrales comúnmente llamadas, en el uso doméstico, perdón, son centrales comúnmente llamadas microcentrales hidroeléctricas. Son aquellas que se instalan y aprovechan pequeños caudales o caídas de agua para brindar electricidad a hogares, pequeñas fincas, y bueno, estas generan una potencia entre 1 y 50 kilovatios. La ejecución de este tipo de proyectos de centrales hidroeléctricas en su mayoría son del sector privado y artesanales. No obstante, existen empresas que ofrecen el equipamiento y la asesoría para la instalación de este tipo de centrales hidroeléctricas. Un ejemplo de este tipo de empresas es Bernis Motor, la cual es una empresa española que se encarga de asesorar y equipar hogares con mini centrales hidroeléctricas, mejor dicho, microcentrales hidroeléctricas domésticas, las cuales generan desde 1 hasta 3 kilovatios hora. Ahora veamos parte del uso de las mini centrales hidroeléctricas en comunidades y pequeñas empresas. Estas son mini centrales de mayor capacidad que las microcentrales. Estas generan desde 50 hasta 10.000 kilovatios en dependencia de las necesidades de la comunidad de empresa y del recurso hídrico disponible. Alrededor del mundo existen varios proyectos de este tipo. Ejemplo de este proyecto es el proyecto de Saves, la cual es una empresa apolítica de El Salvador. Esta mantiene y opera mini centrales hidroeléctricas en el país para la generación de electricidad en comunidades aisladas o de difícil acceso. Esta empresa ha construido 5 mini centrales hidroeléctricas: la Chacara, Miricapa, Junquillo, El Calambre y Poza Honda. Aquí vemos una tabla donde se representan diferentes características y valores de estas mini centrales hidroeléctricas. Vemos la potencia que generan, que va desde 58 hasta 14 kilovatios. Vemos las caídas de agua que utilizan, el caudal de equipamiento y algo muy interesante, vemos el costo o la inversión que se requirió para construirlas, siendo el mínimo de $60.000, bastante elevado, y el máximo de $200.000. Y vemos la cantidad de familias beneficiadas. Estos son más que todo valores estadísticos, pero muy interesantes para conocer los costos de las mini centrales hidroeléctricas. Aquí podemos ver algunas imágenes de estas mini centrales hidroeléctricas. Vemos el azud de poca altura, vemos que utiliza una turbina del tipo flujo cruzado, y los generadores, esta es la central de Minicarpa, y también tenemos la mini central hidroeléctrica del Junquillo. Esta mini central utiliza una turbina del tipo Pelton, que se puede medio apreciar en la imagen, y bueno, vemos parte de lo que es el canal que se dirige a la cámara de carga. Estas mini centrales hidroeléctricas, pues bueno, más que todo atienden poblaciones indígenas que están bastante alejadas de las ciudades grandes, pero les brindan un suministro eléctrico considerable y constante. En Venezuela, la empresa CGB Edelca se ha caracterizado por desarrollar el potencial hidroeléctrico en la cuenca del río Caroní, por su dedicación a la conservación del medio ambiente, así como el apoyo que brinda a las comunidades indígenas que hacen vida en la cuenca, a las cuales les suministra energía eléctrica por medio de pequeñas centrales hidroeléctricas. También les suministra energía hidroeléctrica a empresas que pues están en esa cuenca del río Caroní. Bueno, vemos las diferentes empresas. En total son 9 mini centrales hidroeléctricas,
8, perdón. Y bueno, vemos el potencial instalado, vemos que va desde 20 kilovatios hasta 800 kilovatios. Vemos el tipo de turbinas que utilizan y las caídas de aguas que emplean. Lamentablemente no pude encontrar imágenes de estas estaciones, pero bueno, yo citaré la fuente en el documento de la, de la del cual saqué esta información. Bueno, vamos a ver las ventajas de las mini centrales hidroeléctricas. Bueno, no necesitan combustibles fósiles, pues trabajan con la fuerza del agua que, dependiendo de la fuente hídrica, es inagotable. No contaminan el medio ambiente porque no producen gases de efecto invernadero durante su funcionamiento. Son muy adaptables, lo que permite prácticamente el aprovechamiento de cualquier recurso hídrico, por grande o pequeño que sea. Las comunidades aisladas podrían abocarse a otras formas de desarrollo tecnificado, teniendo este tipo de mini centrales hidroeléctricas. Se pueden dedicar a aplicaciones más tecnológicas de tecnología, salud y educación. Permiten la independización del sistema eléctrico o de empresas encargadas de suministrar energía eléctrica. En operación presentan costos bajos de mantenimiento. Son una alternativa muy viable a las centrales eléctricas que funcionan con combustibles fósiles para la recuperación de carga en grandes líneas de distribución eléctrica. Entre las desventajas de las mini centrales hidroeléctricas encontramos que, a pesar de que son centrales centrales hidroeléctricas a pequeña escala, presentan un costo inicial bastante elevado. Provocan un fuerte impacto ambiental en el lugar donde se hacen las instalaciones de la mini central. Provocan un impacto visual, perdón, provocan un impacto ecológico, incluso pueden llegar hasta cambiar el microclima de la zona. Y bueno, para que el cambio o el impacto ambiental sea reducido, pues se tienen que aplicar las medidas